Hay una sola cosa que realmente te libera del miedo: encontrar la manera de despertar del sueño. Cuando observo las preocupaciones que tuve durante el último mes, me doy cuenta de que, con total claridad, el 90% de ellas nunca ocurrieron, simplemente no pasaron. Tal vez un 10% se manifestó de alguna forma, pero incluso entonces me pregunté bien, ¿y qué podía haber hecho al respecto? Aunque me hubiera preocupado, la respuesta fue honesta y simple: nada. Y ahí algo empezó a cambiar profundamente dentro de mí. Fue como soltar un peso invisible, soltar la idea de que todo en esta vida es unidireccional, de que todo lo que vas a encontrar será hermoso, pacífico, amable. No es así. Cuando existen personas de buen corazón, también existen personas con malas intenciones. Cuando hay éxito, también hay fracaso. Cuando quieres formar parte de la historia de la luz, inevitablemente también tocarás la oscuridad. Así es este mundo. Es el mundo del yin y el yang. El mundo del nacimiento y la muerte. Del envejecimiento y la enfermedad. Aún así, considero que es una bendición poder experimentar, es un regalo haber recibido la posibilidad de vivir esta existencia en toda su amplitud: la alegría, la felicidad, las lágrimas, los desengaños, los corazones rotos. Todo forma parte del mismo movimiento, sin separación. El problema comienza cuando te tomas esta existencia demasiado en serio, cuando construyes toda tu identidad sobre lo que crees que eres. Eso no es más que una imagen, una fotografía momentánea. A veces, hazlo simple. Sal de ti mismo y conviértete en el director. Observa a este avatar desde fuera. De pronto, la perspectiva cambia. Comprendes que es como una película. No todo es positivo, pero tampoco todo te define. Incluso en los momentos de lucha, cuando no quedas atrapado en la ilusión de tu identidad, algo se afloja. Los viejos patrones aún intentan regresar, deslizarse silenciosamente. ¿Cómo romperlos? El primer paso es verlos, porque solo aquello que se hace consciente puede empezar a transformarse. Y el segundo paso es necesitas reemplazar los viejos patrones, porque al final un patrón no es otra cosa que un hábito, un comportamiento repetido. Y los hábitos se construyen a través de acciones constantes que se repiten día tras día. Es la continuidad, es la constancia lo que termina creando un patrón estable. Por eso, no es útil pasar 6 días sin hacer nada y luego ir un solo día al gimnasio y darlo todo. Eso no construye nada duradero. Es mucho más efectivo mantener una práctica constante, incluso pequeña, a lo largo del tiempo. Esa
regularidad es la que crea patrones sanos, tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces, ¿qué debería hacer una persona? Primero, mirarse con honestidad, verse a sí misma tal como es. Ninguno de nosotros es perfecto, pero según las circunstancias que enfrentas hoy, ¿qué tipo de carácter necesitas desarrollar para atravesar este momento de la mejor manera posible? Aquello que ya no te sirve, empieza a soltarlo y en su lugar incorpora nuevas habilidades, nuevas formas de responder a la vida. Hubo épocas en las que estuve rodeado de miles de personas y, aún así, me sentía profundamente solo, porque no se trata de cuántas personas te rodean, sino de con qué o con quién estás verdaderamente conectado. Y ahí sentí con claridad una fuerza constante que empuja hacia afuera más hacia lo externo, pero cuanto más te pierdes hacia afuera, más te alejas de ti mismo. Y ese tu interior es lo único que puede darte una conexión real en esta vida. Yo creo que todos tenemos una fuente, llámala universo, llámala Dios, llámala energía infinita. Hay muchos nombres, pero cuando observas las enseñanzas profundas, todas apuntan al mismo lugar. Tomemos el símbolo del yin y el yang. Conocido en todo el mundo, existe un dicho antiguo que dice: el yin y el yang tienen una madre, y esa madre muchas veces se representa como un solo círculo, unidad, origen, fuente. El yin y el yang son la expresión de la dualidad, de la polaridad, de la existencia del número 2. Pero surge una pregunta muy simple: ¿de dónde nace el 2? El 2 solo puede surgir del 1, de una unidad previa, de una fuente común. De la misma manera tú estás ahí. Yo estoy aquí. 2, pero ¿de dónde venimos? Tiene que existir algo que compartimos como denominador común. Y esa fuente es lo único que realmente puede conectarnos. No es tu familia ni la mía, porque siguen siendo diferentes. No basta con decir somos humanos, somos animales. Eso tampoco es suficiente. Quien nos dio la posibilidad de estar aquí es el mismo que te dio permiso a ti y a mí. La misma fuente, la misma bendición. Ese es un nivel de la mente, un nivel de conexión que nunca te deja solo. Cuando conectas ahí, la soledad pierde sentido. Luego, tu mejor amigo o tu pareja te preguntará cómo fue esa conversación. Y aunque hayas hablado durante 3 o 4 horas, aunque intentes explicarlo durante días, no será la verdad. No puede serlo, porque la verdad de esa experiencia no cabe en palabras como es esta conversación ahora mismo. Ni siquiera podemos describirla. Solo tú sabes cómo se siente. Nadie más lo sabrá jamás. Por más que lo intentes explicar después, si alguien quiere comprenderlo, no puede escucharlo. Tiene que experimentarlo.
Esa es la naturaleza de las palabras. Por eso existen tantas historias antiguas, como aquella del maestro y su alumno que suben a la montaña al amanecer. Sale el sol y el alumno dice: «Maestro, qué hermoso amanecer». Y el maestro lo golpea y nunca vuelve a llevarlo a caminar. ¿Por qué fue tan duro? Porque en el instante en que pones una palabra sobre una experiencia viva, la limitas, la encajas, le quitas su naturaleza infinita. ¿Y qué hacemos entonces con este conocimiento? Algo muy simple: todo lo que se vuelve denso, rígido, limitante, probablemente no sea el camino. El camino apunta hacia aquello que permanece abierto, vivo y experimentable. Más allá de las palabras, creo que toda práctica verdadera nos invita a mirar más allá de las limitaciones, más allá de las palabras, más allá de las formas. Nos invita a ir más allá de la superficie de las cosas, porque es justamente ahí, detrás de lo aparente, donde se esconde el significado más profundo, donde empieza la verdadera comprensión. No necesitas ir a ningún lugar especial, no necesitas buscar fuera. Lo único que realmente necesitas es detenerte un momento, contemplarte, volver hacia adentro y buscar las respuestas ahí, y desde ese espacio interior decidir por ti mismo qué tipo de contribución deseas ofrecer al mundo en el que vives. En el fondo, eso es exactamente lo que yo intento hacer. Vivimos en un mundo lleno de diversidad y de opciones. Hay tantas posibilidades que a veces resulta difícil elegir una dirección, saber qué es correcto hacer y qué no lo es. Pero al final, solo tú conoces la respuesta. Y por eso, todo vuelve a un punto esencial: conocerte mejor a ti mismo. Porque si partes de una percepción equivocada de quién eres y qué eres, todas las decisiones que tomes en esta vida estarán desalineadas. El trabajo real es encontrar un estado de ser libre de sufrimiento aquí y ahora, en este mismo momento, independientemente de lo que estés haciendo. Desde esa comprensión surge una invitación clara a experimentar estados de no sufrimiento. Una de las formas de cultivar estos estados son las prácticas meditativas. Estas prácticas no hacen nada extraordinario, simplemente te traen de vuelta al aquí y a la ahora. Cuando permaneces demasiado tiempo en el pasado, recordando lo que te ocurrió el año pasado, cómo te hirieron, qué perdiste, puedes estar sufriendo ahora mismo por algo que ya no existe. Dos personas pueden estar hablando en este momento, pero si la mente de una está atrapada en el pasado, el sufrimiento sigue presente. Lo mismo ocurre con el futuro. No sabemos qué traerá este año, en qué lugar del mundo estallará el próximo conflicto, qué sucederá mañana, y, sin embargo, la mente puede adelantarse y empezar a preocuparse, pasado y futuro. Ambos se convierten en fuentes de sufrimiento.
Mientras existe separación entre presente y pasado, presente y futuro, entre tú y tu entorno, entre lo bueno y lo malo, entre ganar y perder, entre vivir y morir. El sufrimiento encuentra un lugar donde arraigarse. El camino consiste en volver una y otra vez a la experiencia directa del presente, donde esa separación se disuelve. Cuanto más se mueve tu mente entre el esto o aquello, cuanto más divides la realidad en opuestos, más fuerte se vuelve la sensación de separación. Y cuanto mayor es esa separación, mayores son las probabilidades de que aparezca el sufrimiento. Porque si no encuentras una manera de unir esos polos, de reconciliarlos dentro de ti, el sufrimiento surge de forma casi automática. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con el sufrimiento? La respuesta no es huir, no es distraerse, es enfrentarlo, mirarlo directamente a los ojos, aquello que más temes, aquello que parece imposible para ti, aquello que te desafía de verdad. Eso es exactamente el desafío que esta vida ha puesto frente a ti. Algunas personas logran enfrentarlo, otras no. ¿Por qué? Porque faltan dos cosas fundamentales. La primera es la capacidad de soltar, la habilidad y la disposición de dejar ir, de abandonar aquello a lo que te aferras, incluso cuando crees que lo necesitas para sentirte seguro. Soltar es una habilidad y también una decisión. La segunda es el coraje, el valor de mirar el miedo, de mirar la verdad, de entrar en la oscuridad, porque de eso se trata. La mayor parte de la existencia, el 99.9%, es oscura, incierta, desconocida. Y si realmente quieres descubrir el propósito de la vida, su intensidad, su grandeza, no hay otro camino que aprender a caminar hacia lo desconocido. Pero esto no es algo para lo que se nos haya entrenado, no es algo para lo que estemos programados. Todo nuestro entorno, nuestra educación, la estructura del mundo moderno no nos prepara para la incertidumbre. Al contrario, se dedica a construir una ilusión de seguridad, y ahí es donde chocan dos fuerzas fundamentales, el coraje y la capacidad de soltar, porque tanto el desarrollo mental como el desarrollo físico solo ocurren cuando una y otra vez te enfrentas a tu zona de confort y te ves obligado a salir de ella, a ir más allá de lo conocido. Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento. As a martial artist, you are used to the lifestyle. Something hurts, but it's okay. Let's go through it. Pain is not going to stop us. It's just an indication. Music. This is where, at this moment in time, our limit is. And because we understand this on the physical level, it starts to transcend and translate into music, the mental way of thinking. If the suffering is there, I'm not going to run away from it. I'm not
going to ignore it. I'm going to find a way to overcome the suffering. And this is the very, very important distinction music, what I think this life is about. To overcome the suffering, not to ignore the suffering, not to run away from the suffering. Music, not to create your dream world in order to not face the suffering. No, the suffering is there. The enemy is there. Face it. If you are not strong enough to face it at this moment, invest your lifetime to make yourself strong enough to one day be able to face it in my world. If you don't face it, it will always be part of your music existence. I can only share with you what I feel for myself, which means music. Maybe the Shaolin way isn't for everyone. That is the other truth. But I'm also not here in order to propagate anything. I was just asked. I don't know why to simply share my thoughts. These are my thoughts, and when we start music sharing anything related to our monastery, to the Shaolin Temple Europe, this is what I share there. Make yourself strong. Prepare yourself in this lifetime for the end. Prepare for the end in the now. That's what it is. We are preparing for the end music in the now. The end of what? The end of that. Anyway, you're going to lose your identity. If you want or not, you don't. Music need to worry about losing your ego, getting rid of the illusion of your I during this lifetime. If you manage to do, it's good for you. If you don't manage to do, it's going to happen anyway, but it's going to happen without your acknowledgement. Very rapidly, from one day to another, it's going to happen. And this is again the truth of the human being. What is the most difficult thing for us humans to face if the music status quo is changing too quickly? If we humans can prepare, everything is easy to take. If you have time to prepare for something, it's always more easy. If something comes too abrupt, too quick, it's difficult to take it. And this is why it makes sense. Prepare for the end. And I'm sorry that all of this sounds so depressive. Maybe it's not. It only sounds depressive. But the great part is something ends, something new begins. Creo que es muy evidente cuando una persona está sufriendo. No puedes dormir bien, no puedes concentrarte, no hay una sonrisa genuina en tu rostro. Tu cara pierde vitalidad. Tu energía se siente contraída. No hay apertura, no hay ligereza. Hay una sensación de peso, de densidad. El sufrimiento siempre encuentra la manera de expresarse de muchas formas distintas. Cada persona debe observarlo desde su propia perspectiva, pero todo esto está profundamente relacionado con una sola capacidad. Puedes verte a ti mismo y hay una única forma de lograrlo: soltarte. Soltar la identificación contigo mismo para poder observarte sin juicio. Solo observar. Mirarte tal como eres. Una práctica sencilla es mirarte al espejo. De verdad, mirarte. La próxima vez, con o sin alcohol, párate frente al espejo durante 5 o 10 minutos. Mira profundamente, no solo hacia dentro, también hacia fuera. Observa tu piel, las cicatrices
de tu rostro, las marcas de tu cuerpo. Todo en ti cuenta una historia. Nada en tu cuerpo está ahí por casualidad. Aprender a mirarte y leer tu propia historia es algo que muchas personas no pueden hacer. En el budismo hay una enseñanza clara. Hay 3 cosas que nunca pueden ocultarse: el sol, la luna y la verdad. Todo lo que has hecho en esta vida, consciente o inconscientemente, tarde o temprano sale a la luz. Es mejor saberlo, porque solo cuando sabes quién has sido, puedes entender quién eres ahora y qué necesitas ajustar para avanzar. Si llevas demasiadas cosas del pasado dentro de ti sin siquiera reconocerlas, avanzar se vuelve difícil. Lo no resuelto pesa. Seguir adelante implica desatar los nudos del pasado, las conexiones kármicas que has creado consciente o inconscientemente. No es un proceso fácil. Soltar no es solo dejar ir algo material o físico. Soltar es liberar aquello que sigue atándote por dentro. Muy a menudo no es la realidad la que nos hace sufrir, sino los pensamientos. Es algo que ocurre aquí dentro, ahora mismo. Todas las personas que están en esta sala no pasan hambre, no están en peligro físico inmediato. No hay una razón real para sufrir aquí y ahora. Y aún así, es totalmente posible que estés sentado, pero tu mente siga atrapada en la discusión de ayer con tu pareja, las palabras, los reproches, lo que tú dijiste y lo que el otro respondió. En ese caso, el sufrimiento existe, pero no viene de la realidad presente, sino del pensamiento. Sufres por algo inmaterial, por algo que no puedes tocar ni señalar, y entonces alguien te dice: suéltalo, deja ir lo de ayer, vuelve al presente. El presente es este momento, esta habitación, este instante. Si pudieras hacerlo de verdad, el sufrimiento desaparecería. Pero no es fácil. Por eso necesita práctica. A lo largo de más de 40 años he estado en contacto con muchas tradiciones y enseñanzas. Todas tienen su valor, pero hay una verdad que permanece con nuestros pensamientos. Creamos el mundo. Esta es una verdad fundamental. La mente tiene un poder que va más allá de lo físico, de lo atractivo, de lo externo. El verdadero objetivo de esta vida es comprender qué es esta mente pensante, qué es la conciencia. Los desafíos del pasado fueron difíciles, sí, pero no son los más duros. A medida que creces y buscas más libertad interior, las pruebas se vuelven más profundas. Lo más difícil no es soltar lo externo, sino soltar aquello que tú mismo has creado. Todo comienza con algo esencial: amar tu propia vida. Apreciar el simple hecho de existir, de estar aquí ahora, de habitar este cuerpo humano. Ese amor por la vida es el primer paso. Solo cuando amas tu propia existencia puedes ver con claridad el sufrimiento de quien aún no la ama. Por eso, en cierto modo,
siento compasión por quien aún no ha descubierto la belleza de la vida y de la existencia misma. Cuando observo el sufrimiento de las personas, comprendo que muchas veces no proviene de la vida en sí, sino de una perspectiva que todavía no ha sido ajustada. De ahí nace la compasión. Para mí, tanto en las enseñanzas budistas como en las taoístas, el punto de partida es siempre el mismo. Primero, debes encender tu propia luz. Solo cuando esa luz existe dentro de ti, puedes convertirte en guía para otros. Si tú no brillas, todos caminamos juntos hacia la oscuridad. La compasión es una cualidad profundamente transformadora, pero solo funciona cuando antes has aprendido a amarte, respetarte y cuidar tu propia vida. Tu cuerpo debe estar bien, tu energía debe estar equilibrada para que la vida pueda florecer a través de ti. Entonces descubres cuán extraordinaria es esta oportunidad de existir y, al enamorarte de la vida, nace de forma natural el deseo de que otros también puedan verla y sentirla. Para mí, ahí está el verdadero origen de la compasión. Elevarte como ser humano, con corazón, con una naturaleza amorosa hacia el mundo que habitas. Este tipo de crecimiento no tiene desventajas, porque no se basa en la separación. Tras más de 30 años de práctica y reflexión, esta es la conclusión. Cada persona decide en qué invertir su vida, pero hay un camino que nunca pierde sentido, porque al elevarte tú, elevas también a los demás. Y este es el punto esencial cuando te enfocas en construir tu carácter, en cultivar un corazón amoroso y en desarrollar una comprensión profunda hacia las personas que te rodean. Tu vida comienza a ampliarse, tu forma de ver el mundo deja de ser excluyente y se vuelve integradora. Ya no vives solo para ti, sino que incluyes todo lo que te rodea en tu experiencia. Eso es realmente de lo que se trata. La verdad no se encuentra únicamente estudiando escrituras, ni acumulando teorías, ni leyendo libros sagrados sin fin. Tampoco vas a hallar las respuestas reales mirando una pantalla o escuchando palabras ajenas. Las respuestas no aparecen ahí afuera. Si existe una verdad que pueda ser comprendida durante esta vida, debe ser una verdad accesible ahora mismo, en este instante, sin importar lo que estés haciendo. Por eso el énfasis siempre vuelve al mismo lugar: aprender a experimentar un estado libre de sufrimiento aquí y ahora, en el presente, no mañana. No cuando todo esté resuelto, sino en este preciso momento, donde la vida realmente está ocurriendo.